Y aquí vamos. ¿Cómo se va a mover Bitcoin durante el Q3? Ahora que estamos por entrar de lleno a este tercer trimestre, creo que es muy importante seguirlo de cerca y hablar de esto. En cada trimestre publico un video donde reviso qué fue lo que proyecté, cuáles eran mis escenarios y mis análisis para el Q1 y el Q2. ¿Será que se cumplieron? ¿Qué sí ocurrió? ¿Que no salió como esperábamos? Todo eso lo vamos a revisar el día de hoy. Además, les voy a dejar los links de las actualizaciones del Q1 y Q2 por si alguien quiere volver a verlas y comprobar por su cuenta todo lo que voy a comentar acá. Así que primero haremos un repaso de lo que compartí en los pronósticos del Q1 y Q2. Después les voy a mostrar cuáles son mis expectativas para el Q3 y les voy a dar una proyección continua hasta el cierre de este año. Estamos aquí en el time frame de mayor plazo y antes de revisar lo que les dije en los pronósticos del Q1 y del Q2, primero quiero hablar de la estructura actual. Pero la idea principal sigue siendo básicamente la misma. Seguimos dentro de un bear market, ¿ok? Y déjenme explicarles muy rápidamente cómo está estructurado el mercado en este momento. Después vamos a ver las updates anteriores, que fue exactamente lo que dije, cuáles fueron mis proyecciones para este año y finalmente voy a compartir mi panorama general y pronóstico para lo que resta del año. También voy a utilizar los ciclos temporales porque aquí no solo importa la estructura, sino también el tiempo. El EOTF no sirve para medir el tiempo, mientras que el indicador de ciclos temporales no identifica estructura. Pero cuando combinamos ambos, se vuelve un análisis muy potente. Además, también vamos a revisar la estructura de corto plazo, la microestructura. Dicho todo esto, ¿cuál es la idea general en el gráfico de Bitcoin? En este momento está muy claro que seguimos en un bear market, ¿verdad? Estamos en un régimen a la baja y la tendencia continúa siendo descendente para Bitcoin. Elliott Wave sigue siendo el modelo principal de nuestro análisis. Por supuesto, también usamos muchos otros modelos e indicadores dentro de nuestro terminal, pero la tendencia general sigue apuntando hacia abajo. Y la principal zona de resistencia que debemos vigilar durante las próximas semanas, ahora que inicia el Q3, es el rango comprendido entre 67,000 y $77,000. La siguiente zona importante de soporte se encuentra alrededor de $56,000, ¿ok? Ese es el primer nivel dentro de nuestra zona de soporte de Fibonacci de mayor grado. Personalmente, en este momento no espero que todo el mercado a la baja termine ahí. Más bien sigo contemplando niveles como 44,000 o incluso 39,000. En unos minutos vamos a hablar de eso con más detalle, pero en resumen, la tendencia sigue siendo a la baja y el enfoque actual está en determinar si el mercado puede desarrollar una caída de 5 ondas desde el máximo de junio. Una vez que eso ocurra, deberíamos ver un rebote de onda 2 posiblemente durante julio. Todavía está por verse si será una onda 2 de menor grado o una onda 2 de mayor grado, es decir, la onda 2 en círculo. Pero en ambos escenarios, después del siguiente mínimo, creo que podríamos tener un rebote bastante sólido. Y en este video les voy a explicar por qué. Además, creo que vale la pena mencionar que muchos de los indicadores que usamos siguen apuntando a que todavía hay espacio para una mayor caída. Varios de los indicadores que les voy a mostrar confirman muy claramente que el régimen actual sigue siendo bearish. Todos estos son indicadores de nuestro propio terminal. Por ejemplo, tenemos un divisor de régimen de 365 días que nos indica cuándo Bitcoin está en un bear market y cuándo está en un bull market. Evidentemente no sirve para identificar con precisión los máximos y mínimos absolutos, pero deja bastante claro que actualmente seguimos en un régimen a la baja. Para detectar tops y lows utilizamos otros indicadores, pero este nos confirma que seguimos en plena fase de bear market. Además, tampoco existe ninguna señal clara de que haya comenzado un rebote de recuperación. Otro indicador es, por ejemplo, un floor rebound que nos muestra que el precio se mantiene por debajo de toda la banda. Y la configuración completa de esa banda sigue siendo bearish y el precio continúa cotizando por debajo de ella. No es que el mercado tenga que respetarla siempre, simplemente funciona como una banda dinámica que en este momento actúa como resistencia dentro de un bear market. Así de sencillo. Actualmente esa resistencia se encuentra entre 64,000 y $81,000, lo cual coincide muy bien con la zona de resistencia de Fibonacci que les mostré al inicio. Así que la idea general sigue siendo clara. El mercado continúa siendo bearish. Hay muchas personas que creen que el bear market podría terminar en las próximas semanas. Es una posibilidad, claro que sí. Ha habido años en los que Bitcoin comenzó una recuperación bastante fuerte durante julio. De hecho, julio suele ser un mes que incluso dentro de bear markets puede ofrecer un desempeño bastante positivo. Y la principal razón es simplemente la historia de Bitcoin y su comportamiento estacional. ¿Ok?
Si observamos la estacionalidad de Bitcoin, que por cierto ya les mostré ayer, pero quiero repasarla muy rápido una vez más, vamos a ver algo muy importante para este Q3. Como estamos elaborando un pronóstico para el tercer trimestre, tiene sentido enfocarnos en los años de elecciones intermedias, ya que justamente este es uno de esos años, ¿vale? Si revisamos esa estacionalidad, veremos que históricamente julio ha sido en promedio un mes muy positivo incluso durante los años de bear market. De hecho, parece dibujar un pequeño movimiento correctivo de tres ondas. Tenemos una onda A al alza, ajá, una onda B a la baja y una onda C otra vez al alza. Es decir, un rally correctivo antes de continuar cayendo y justamente eso es lo que esperamos. Desde el punto de vista del tiempo, julio e incluso parte de agosto podrían ser muy positivos. Así que esta es la primera afirmación que quiero hacer. Existe una muy buena probabilidad de ver un rally durante el Q3, al menos en julio, antes de que aparezca una nueva ola de ventas cuando ese rebote termine. Y esa siguiente caída después del rally de julio podría convertirse en el movimiento final que lleve a Bitcoin hacia los mínimos de este bear market. Pero antes de profundizar en el panorama para el Q3 y luego en lo que esperamos para el resto del 2026, quiero hacer un breve repaso de lo que comenté antes. No quiero que esta parte se haga muy larga, así que va a ser un resumen muy rápido para que entiendan desde dónde venimos y cómo se han cumplido las proyecciones basadas en Elliott Wave. Si quieren comprobarlo por ustedes mismos, pueden volver a ver las actualizaciones que hice. Les dejé los links en la descripción, pero en términos generales, cuando publiqué la primera actualización trimestral para este año, creo que fue a finales de diciembre, la idea era que primero veríamos un mínimo más y después un nuevo rally. Ya analizamos eso con mucho detalle en el pronóstico del Q2, así que no me voy a extender tanto así. Si quieren profundizar, pueden ver ese video donde repasé todo lo que dije para el Q1, pero en esencia el escenario se cumplió. Y también comenté que la estructura que surgiera desde ese mínimo nos diría si se trataba de un rally de onda B o del inicio de un movimiento hacia nuevos máximos históricos. Así que esperábamos otro mínimo durante el Q1 y también un rally ahí. Ambas cosas pasaron, la estructura nos confirmó que era un movimiento correctivo, por eso en el Q2 en ese pronóstico esperábamos otro mínimo más. La expectativa era que esa onda B terminara formando un top y el mercado incluso alcanzó mi objetivo. Llegó exactamente al nivel que les había proyectado. Muchas veces les muestro qué tan potentes pueden ser las extensiones de Fibonacci. No hablo de Elliott Wave, solo de extensiones de Fibonacci. Y la extensión del 100% era mi primer objetivo en 82,000. Seguía siendo una onda B relativamente débil, pero hizo exactamente lo que tenía que hacer y se comportó prácticamente como suele hacerlo una onda B dentro de una estructura ABC. Es decir, la onda B se desarrolló como una estructura ABC al alza y alcanzó todos los objetivos internos que esperábamos. Además, el precio fue rechazado en la media móvil de 200 días. La expectativa era que al tratarse de un rally correctivo, el mercado a la baja todavía no había terminado y por lo tanto debíamos ver un mínimo más. Eh, y eso fue exactamente lo que pasó durante el Q2. Así que el pronóstico del Q2 también se desarrolló muy bien. Ahora vamos a hablar del Q3. Lo que sí destaqué durante el Q2 fue que la microestructura de ese rally probablemente sería difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque se trataba de una onda B y las ondas B por mucho son complicadas de pronosticar. Esa onda B incluso podría haberse extendido, técnicamente todavía existe esa posibilidad. Como escenario alternativo sería totalmente válido, pero también quiero compartirles esa perspectiva alternativa. Si el precio rompe con fuerza la zona de resistencia, podríamos estar viendo una onda B extendida. Por ahora, mi escenario principal es que la onda C a la baja ya comenzó. De hecho, mencioné que probablemente ya había iniciado la tercera fase del bear market. Y una vez más, seguimos utilizando la estructura ABC como base principal del análisis. Nada nuevo, llevamos años trabajando de esta forma. Una corrección se desarrolla en forma de ABC. La primera fase fue la onda A, la segunda fase la onda B y ahora estamos entrando en la tercera fase, la onda C, que debería desarrollarse en 5 ondas. Necesitamos entender cómo podría evolucionar esa onda C porque espero que durante el Q3 se complete la mayor parte de este movimiento a la baja. Después podría aparecer otro rebote antes de la caída final. Y muy bien, creo que ya revisamos lo que comenté para el Q1 y el Q2. Como vimos, esos escenarios se cumplieron muy bien. Ahora, ¿qué esperamos para el Q3? Ya adelanté que mi escenario principal es una caída correspondiente a la onda C. ¿Ok? Así que empecemos hablando de los objetivos. Por ahora sigue siendo tentativo, pero esto ya lo hemos venido siguiendo durante los últimos meses. Tenemos la onda A, la onda B y con base en ellas calculamos otra vez la extensión del 100%. Ya les mostré hace un momento lo poderosa que puede ser. Ese cálculo apunta hacia $39,000. Ese es el primer objetivo importante. Podría caer más, pero ese es el primer objetivo que estoy vigilando.
Entonces, si el precio termina moviéndose hacia $39,000, ya sea de forma directa o quizá después de una onda B extendida, que insisto, sería el escenario alternativo, la pregunta es, ¿cómo podría llegar hasta ahí? Bueno, antes que nada, la verdadera pregunta es, ¿cuándo podría llegar? Primero hablemos del factor tiempo y después analizaremos las estructuras que podrían desarrollarse durante el Q3. Cuando hablamos del tiempo, vale la pena revisar nuestros ciclos temporales. Como ya les mencioné, la estacionalidad sugiere que podríamos ver un rebote durante julio. En un momento les voy a mostrar cómo encajaría eso dentro de la estructura. Después de ese posible rebote, la historia nos dice que los bear markets suelen continuar cayendo hacia el cierre del año. Incluso podríamos ver un mínimo importante formándose por ahí de octubre o noviembre. También resulta muy interesante observar el rendimiento promedio por mes durante los bear markets. Julio suele ser uno de los meses más fuertes. En cambio, agosto históricamente ha sido bastante bearish. De hecho, es uno de los meses más negativos e incluso dentro de un bear market. Después vienen septiembre y octubre, que normalmente son menos negativos, y eso tiene sentido porque muchas veces es precisamente ahí donde termina la fase bearish. En ocasiones, noviembre también puede ser débil, pero eso va a depender de la estructura que tengamos cuando nos acerquemos al final del Q3. Además, ¿qué suele hacer Bitcoin históricamente? Si observamos nuestro indicador de ciclos temporales dentro del terminal y limpiamos completamente el gráfico para mostrar únicamente los ciclos al alza y a la baja, así como las temporadas del mercado, entonces podemos ver que Bitcoin normalmente sigue un patrón bastante ordenado de ciclos bullish y bearish, ¿ok? Si hacemos un poco de zoom, podemos observar que los bear markets suelen durar alrededor de 360, 370 o incluso 380 días, dependiendo de cómo se haga la medición o del exchange que se esté utilizando. En cambio, los bull markets suelen extenderse aproximadamente 1060 días. Y por ahora todavía no hemos llegado a ese punto. Como pueden ver, si ese bear market vuelve a durar aproximadamente 370 o 380 días, eso nos llevaría hasta octubre. Y sinceramente, eso sería completamente normal. Es el comportamiento que Bitcoin ha repetido una y otra vez. Los ciclos son bastante consistentes. Al principio hubo algunas variaciones, los ciclos estaban un poco más estirados, pero eso ocurrió en los primeros años nada más. Y desde aproximadamente 2015 el comportamiento ha sido mucho más ordenado, pero ese corresponde al ciclo de 4 años. Lo que considero todavía más potente es nuestro Cycle Engine porque es mucho más flexible. El ciclo tradicional de 4 años es bastante rígido y en algún momento ese modelo va a dejar de funcionar. Lo que difícilmente va a dejar de funcionar es un algoritmo diseñado para detectar los ritmos dominantes del precio. Ese es precisamente nuestro indicador de ciclos temporales, el Cycle Engine, una herramienta muy única dentro de nuestro terminal. Y fue precisamente este indicador el que señalaba que probablemente formaríamos un top por ahí de mayo. Ahora podría estar indicando que estamos en una fase bearish que se extiende hasta octubre. Eso no significa que no podamos tener un rebote durante julio. Ya les mostré que la estacionalidad apunta precisamente a esa posibilidad. Estos son ciclos de grado mayor. De hecho, el indicador también proyectó que podremos formar un top alrededor de septiembre u octubre, y Bitcoin efectivamente lo hizo. Después sería un posible mínimo hacia febrero y eso también pasó. Esos rebotes internos requieren analizar estructuras de menor grado. Ya revisamos la estacionalidad y todo indica que un rebote durante julio es bastante probable. En un momento les mostraré cómo encajaría eso dentro de la estructura y cuáles serían las zonas de resistencia que debemos vigilar. Pero el ciclo principal sigue diciéndonos que el mínimo importante podría formarse aproximadamente en octubre. Hablamos de una ventana de tiempo con un margen de unos 30 días hacia cualquier lado. Desde el punto de vista temporal, todo el Q3 seguiría formando parte del bear market, al menos con la info que tenemos hoy. El pronóstico del Q1 funcionó, el del Q2 también lo hizo. Ahora veremos si el del Q3 termina desarrollándose igual de bien. La expectativa sigue siendo un rebote primero, luego un agosto y septiembre bearish y posiblemente hacia el cierre del Q3 empezaremos a acercarnos al final del bear market. Eso es lo que nos indican en conjunto el indicador de ciclos temporales, la estacionalidad y Elliott Wave. Ahora bien, nada de esto está escrito en piedra, ¿eh? Si los mercados fueran totalmente predecibles, ni siquiera tendríamos que analizarlos todos los días. Precisamente revisamos el mercado diariamente para confirmar que sigue respetando el escenario que estamos siguiendo y que continúa dentro de los parámetros que hemos definido. Porque si el precio rompe esos parámetros, entonces debemos aceptar que el pronóstico podría cambiar y les prometí que si en algún momento necesito modificar el escenario trimestral, algo que por cierto no ha sido necesario todavía, publicaré un video adicional explicándolo. Así que si eso llega a pasar, actualizaré el pronóstico trimestral. Pero por ahora no hace falta. No ha sido necesario en ningún momento de este año, así que el escenario continúa desarrollándose muy bien. Si ahora pasamos al gráfico diario de Bitcoin, veremos exactamente lo que estamos monitoreando. Les comenté que podríamos tener un rebote durante julio.
Ese rebote podría corresponder a una onda 2 interna, seguida de una venta mucho más agresiva, ¿ok? Es un escenario muy realista, sobre todo si antes vemos un mínimo adicional en esta zona. En un momento les voy a mostrar los timeframes menores, cómo podría verse en ese movimiento. Déjenme acercarme un poco. Después de completar 5 ondas a la baja desde el máximo de junio, lo normal sería ver un movimiento correctivo de 3 ondas al alza. Eso es lo que nos plantea Elliott Wave. Ese rebote podría desarrollarse durante julio, antes de que llegue agosto, mucho más agresivo desde el lado bearish. Ese movimiento correspondería a una tercera onda, que tendría lógica, porque históricamente agosto suele ser un mes muy débil. Lo acabamos de comprobar con los datos históricos, así que por ahora todas las piezas se encajan muy bien. También les comenté que si en algún momento veo una estructura clara de 5 ondas al alza, eso podría ser una señal de que debo replantear mi escenario. Pero hasta ahora no ha sido necesario. En algún momento seguramente ocurrirá. Porque así funcionan los mercados. Y justo para eso estamos aquí, es parte del trabajo. Cuando llegue ese momento les voy a explicar qué cambió, por qué cambió, etcétera. Nosotros nos comprometemos a explicar el razonamiento detrás de cada análisis. Y otro escenario que también podría ser válido es que estemos formando una onda 2 de grado mayor, es decir, la onda 2 en círculo. Todo depende de qué tan fuerte sea el próximo movimiento al alza. Por eso ya podemos definir una zona clara de resistencia para esa onda 2. Durante el Q3 voy a estar vigilando como resistencia el rango entre 67,000 y 77,000 dólares. Además, la media móvil de 200 días que actualmente pasa cerca de 75,000. Lo importante es entender que una vez que termine ese rebote de onda 2, la tercera onda a la baja podría desarrollarse con mucha fuerza. Y otra razón por la que creo que podríamos ver un rebote es que sigue existiendo una divergencia bullish en el RSI. De hecho, ya se las mostré en el video de ayer. Bueno, también apareció un cruce al alza, aunque terminó perdiendo fuerza rápidamente, pero la divergencia al alza en el RSI sigue presente. En el gráfico de precios tenemos máximos más bajos, mientras que el RSI está formando mínimos más altos. Eso abre la posibilidad de que el precio vuelva a subir hasta la línea de resistencia del propio RSI. Y en esencia ese es mi pronóstico para el Q3. En resumen, un rebote durante julio, posiblemente como parte de una onda 2 pequeña o una onda 2 de mayor grado, después una fuerte caída durante agosto y septiembre y posiblemente el inicio de un nuevo bull market hacia octubre. Aún así es demasiado pronto para afirmarlo con certeza, pero el objetivo sigue apuntando a aproximadamente 39,000 dólares. Recuerden que este escenario está basado en la información que tenemos hoy. Nada está garantizado, pero hasta el momento no hemos tenido que modificar el pronóstico trimestral en todo el año, y me refiero al escenario de largo plazo, no a los de 15 minutos. Al final, este es el contexto general que guía todo el análisis que hacemos día tras día. Ahora sí, para quienes siguen el canal por las estructuras de corto plazo, les voy a mostrar el panorama en timeframes menores, ¿ok? Si observamos la microestructura de Bitcoin, este sería el primer objetivo importante. De cara al corto plazo, lo primero que necesitamos es que se forme un mínimo adicional, porque eso completaría una estructura de 5 ondas a la baja desde los máximos de junio. Sinceramente, desde el análisis de ayer no ha cambiado gran cosa. El precio sigue moviéndose entre soporte y resistencia. La primera zona de resistencia se encuentra entre 60,812 y 62,589. Además, en este mismo gráfico también pueden ver el posible rebote de la onda 2 hacia la zona superior de resistencia que comienza alrededor de 67,250 dólares. Pero antes de pensar en ese escenario, primero necesitamos ver si el mercado es capaz de romper esta primera resistencia. Por ahora, mientras el precio siga comportándose como lo hace, consolidando lateralmente en timeframes menores, creo que es bastante probable que veamos un mínimo adicional. Ese movimiento incluso podría llevarnos hasta el siguiente grupo importante de soportes, por ahí de 55,500 y 56,000. Entonces ya vieron en el gráfico de mayor plazo que existe esta zona importante, ¿vale? Con estas cantidades. Así que un último mínimo nos permitiría completar una estructura mucho más limpia de 5 ondas a la baja desde el máximo de junio y esperamos al menos romper el mínimo del 25 de junio que se formó cerca de 58,000 dólares. Y vemos la posibilidad de un rebote hacia la primera micro resistencia. Si eso pasa, estaríamos viendo una onda 4 de grado mayor de acuerdo con el escenario en azul. Pero también es posible que esa onda 4 ya terminó porque el mercado tocó esa resistencia el sábado. Así que solo queda esperar a ver si el mercado desarrolla directamente la quinta onda a la baja o si antes necesita volver a probar la resistencia una vez más antes de continuar cayendo. Solo un breakout por encima de 62,589 nos indicaría que el rebote que estamos esperando para julio dentro del escenario del Q3 ya comenzó. Y sinceramente, hasta donde podemos ver, hoy en la microestructura no ha cambiado tanto durante los últimos días. ¿Ok? En este momento resulta mucho más interesante analizar los timeframes de mayor plazo porque el Q3 podría ofrecernos primero un rebote y después una nueva fase de ventas. Eso es exactamente lo que estamos siguiendo hoy.
Y también creo que el sentimiento del mercado comenzará a mejorar poco a poco, porque probablemente nos estamos acercando a la última etapa del verdadero bear market. Mi expectativa sigue siendo que el mínimo definitivo se forme durante el Q4. Claro que ese escenario todavía puede cambiar, pero tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla el Q3. Creo que será un trimestre muy interesante porque todo el sector cripto comenzará a prepararse para el próximo bull market. Incluso podría convertirse en el trimestre ideal para empezar a acumular. Porque al final todo depende de cuál sea tu estrategia, pero quizá no quieras esperar hasta que se forme el mínimo absoluto para comenzar a acumular posiciones. Eso es justamente lo que hace la mayoría. Esperan tanto que terminan perdiéndose el movimiento y acaban comprando mucho más arriba. Ya sabes cómo es la historia. Intenta que esta vez sea diferente. Al menos ten un plan. Yo no puedo decirte exactamente cuándo comprar. Lo que sí puedo hacer es compartir dónde espero un posible giro del mercado, cuál es mi lectura actual de la estructura y cómo interpreto los datos. Yo te ofrezco esa información y tú decides cómo usarla. Depende de tu tolerancia al riesgo, de tu experiencia y de tus propios objetivos como inversionista, pero el error que veo una y otra vez es el mismo, que la gente espera hasta que aparezca el último mínimo perfecto y muchas veces ese supuesto último mínimo nunca llega de la forma que esperan, porque en algún momento el mercado simplemente rompe la resistencia. Y esa suele ser la señal de que el bull market ha regresado. Y eso es todo por Bitcoin, espero que haya sido útil. Si quieren seguir recibiendo análisis adicionales, revisen la membresía. Aprovechen el 50% que tenemos para ustedes en la membresía Gold. Con ella obtienen acceso a todos los gráficos en vivo que utilizo en mi análisis, podrán ver cada cambio que hago en tiempo real a través del Discord, actualizaciones constantes y muchísimo contenido educativo. Tenemos un curso de gestión del riesgo que puede ser muy útil para este Q3, también un curso completo de Elliott Wave y lo más nuevo, nuestro terminal MCO, un proyecto que tiene un enorme potencial. Ya comenzamos a integrar nuestro propio motor de inteligencia desarrollado sobre nuestra propia interfaz, capaz de generar resúmenes diarios del mercado. Ese sistema estará entrenado con Elliott Wave y va a contar con toda la info generada en nuestras actualizaciones de análisis. Va a ser una herramienta muy potente y poco a poco la iremos integrando completamente dentro del terminal. Mucha gente todavía no sabe que ese es el objetivo. Incluso en algunos indicadores ya pueden ver las interpretaciones generadas por nuestro propio motor de análisis. Y además de los indicadores, también van a recibir updates diarias y explicaciones automáticas sobre lo que significa cada uno. Esa es la visión de lo que estamos construyendo. Por ahora sigue siendo una versión de prueba. Todo el terminal continúa en fase de Early Access, pero honestamente ya está acercándose mucho al nivel de calidad institucional y seguirá mejorando semana tras semana, prácticamente a diario. Seguimos incorporando todas las sugerencias de la comunidad, así que si se unen ahora, todavía pueden ayudar a darle forma a este proyecto, todo esto incluido en la membresía Gold. Por el momento prácticamente viene sin costo adicional, así que si les interesa, échenle un vistazo. Les deseo un excelente día, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.